Hola amigos. Hoy te estaré charlando acerca de la revisión secundaria en el paciente traumatizado. Comencemos. ¿Qué es la revisión secundaria? La revisión secundaria es una evaluación más detallada que la evaluación primaria. Es un abordaje ver, escuchar y sentir que va desde la cabeza a los pies. Tiene como objetivo básico identificar lesiones o problemas que no fueron reconocidos durante la revisión primaria. ¿En qué consiste la revisión secundaria? La revisión secundaria consiste en la realización de la toma de signos vitales, la realización del historial sample y hacer un examen regional de cabeza a pies, que involucra los pasos de observación, auscultación y palpación cuidadosa. Y por último, el examen neurológico. Primer paso de la revisión secundaria. La medición de los signos vitales es el primer paso de la evaluación secundaria. Un conjunto completo de signos vitales incluyen la presión arterial, la frecuencia y calidad del pulso, frecuencia y profundidad ventilatoria, la saturación de oxígeno, el color y temperatura de la piel. Para el paciente traumatizado crítico, un conjunto completo de signos vitales se evalúa y se registra cada 3 a 5 minutos si es posible, y en cualquier momento de cambio en condición o un problema médico. Segundo paso de la revisión secundaria. El segundo paso de la revisión secundaria es la realización de un historial sample. Aquí se obtiene un historial rápido del paciente. Cada letra de la mnemotecnia sample significa la S síntomas, la A alergias, la M medicamentos, la P pasado historial médico o quirúrgico, la L última comida o último periodo menstrual, y la E eventos que precedieron la lesión. Al examinar en detalle la mnemotecnia sample, cuando tratamos los síntomas debemos de determinar de qué se queja el paciente, si existe dolor, problema ventilatorio, entumecimiento u hormigueo. Es importante saber si la víctima tiene historia de alergia, particularmente a algún medicamento. Con respecto a los medicamentos, es de suma importancia saber qué medicamentos de prescripción o sin prescripción, incluyendo vitaminas, complementos y otros medicamentos de acceso libre, el paciente toma de forma regular y qué sustancias de usos recreativos suele utilizar, y en particular, si la utilizó recientemente. Con respecto al historial médico y quirúrgico, es imprescindible saber si el paciente tiene algún problema médico significativo que requiere atención médica continua, y si ha sido intervenido quirúrgicamente previo al evento actual. Asimismo, es importante conocer la última comida del paciente, cuánto tiempo ha transcurrido desde que comió por última vez. Muchos pacientes traumatizados requieren cirugía, y la ingesta reciente de comida predispone a la broncoaspiración. Por último, en relación a los eventos, es importante conocer cuáles fueron los hechos que antecedieron a la lesión. Debe incluirse inmersión en agua y exposición a materiales peligrosos, en caso de que así ocurriese. Tercer paso de la revisión secundaria. El tercer paso de la revisión secundaria es la realización de una valoración minuciosa de las regiones anatómicas, que inicia por la cabeza y culmina en los pies. Al examinar la cabeza y la cara, el examen visual revelará contusiones, abrasiones, laceraciones, asimetría ósea, hemorragia, defectos óseos de la cara y el cráneo, y anormalidades de ojos, párpados, oído, boca y mandíbula. Un examen de la cabeza incluye los siguientes pasos. Primero, busque cuidadosamente a través del cabello del paciente cualquier lesión del tejido blando. Segundo, compruebe el tamaño pupilar, reactividad a la luz, igualdad, acomodación, redondez y forma irregular. Tercero, palpe cuidadosamente los huesos de la cara y el cráneo para identificar sensibilidad focal, crepitación ósea, desviación, depresión o movilidad anormal. Cuarto, cuando intente abrir y examinar los ojos de un paciente traumatizado inconsciente que tenga evidencia de lesión facial, debe de tener cuidado. Pequeñas cantidades de presión pueden dañar aún más un ojo que tenga una contusión o una herida penetrante. Al examinar el cuello, el examen visual debe dirigirse en busca de contusiones, abrasiones, laceraciones, hematomas y deformaciones. Estos alertarán al proveedor de atención prehospitalaria la posibilidad de lesiones subyacentes. La palpación puede revelar enfisema subcutáneo, que es la acumulación de aire entre los tejidos. Puede percibirse como una sensación, parecida a la que se produce cuando frotamos o apretamos una hoja seca entre las manos. La aparición de enfisema subcutáneo podría traducir lesión de la tráquea o de los pulmones.
La presencia de crepitación laríngea, ronquera y enfisema subcutáneo constituyen una tríada clásica indicativa de fractura laríngea. La falta de dolor a la palpación de la columna cervical puede descartar fracturas de esta región, mientras que la presencia de dolor con frecuencia puede indicar la presencia de una fractura, dislocación o lesión de ligamentos. Dicha palpación se realiza con cuidado, asegurándose de que la columna cervical permanece en posición neutra. La ausencia de un déficit neurológico no excluye la posibilidad de una lesión inestable en la columna cervical. La revaloración puede revelar la expansión de un hematoma previamente identificado o desplazamiento de la tráquea. Al realizar la valoración del tórax debemos tener pendiente que este es una estructura fuerte y elástica y puede absorber una cantidad significativa de trauma. Es necesario el examen visual cercano al tórax, en busca de deformaciones, áreas de movimiento paradójico, contusiones, abrasiones, y además, tratar de identificar lesiones subyacentes. Otros signos que debe observar cuidadosamente el proveedor de la atención prehospitalaria incluyen ventilación antiálgica y defensa, excursión torácica bilateral desigual, abultamiento o retracción intercostal supraesternal o supraclavicular. Una contusión sobre el esternón puede ser el único indicio de una lesión cardíaca subyacente. Las heridas penetrantes pueden afectar áreas corporales distantes al sitio de entrada. Es importante entender la relación entre la superficie corporal y los órganos subyacentes, como el diafragma y su posición variable durante la exhalación e inhalación. Una línea trazada desde el cuarto espacio intercostal anterior, hacia el sexto espacio intercostal lateral y hacia el octavo espacio intercostal posterior, define la trayectoria descendente del diafragma en expiración completa. Una lesión que ocurra por debajo de esta línea, que está aproximadamente a nivel de los pezones, o con una trayectoria que haya llevado por debajo de esta línea, debe considerarse que atravesó tanto la cavidad torácica como abdominal. La auscultación con el estetoscopio es una parte esencial del examen del tórax. Con mucha frecuencia un paciente estará en una posición supina, de modo que solo estarán disponibles para la auscultación el tórax anterior y lateral. Es importante reconocer los sonidos respiratorios normales y disminuidos con un paciente en esta posición. Los sonidos respiratorios disminuidos o ausentes indican una posible lesión que podría ser un neumotórax simple, o un neumotórax a tensión, o hemotórax. Los crépitos escuchados posteriormente o lateralmente pueden indicar una contusión pulmonar. El taponamiento cardíaco se caracteriza por sonidos cardíacos distantes. Sin embargo, esto puede ser difícil de afirmar, dado los sonidos ambientales en la escena o el ruido del tránsito durante el transporte. Una pequeña área de costillas fracturadas puede indicar una severa contusión pulmonar subyacente. Cualquier tipo de lesión de compresión costales puede resultar en un neumotórax. Con respecto al abdomen, el examen abdominal comienza como con las otras partes del cuerpo con una evaluación visual. En la misma podríamos encontrar abrasiones y equimosis que indican la posibilidad de lesiones subyacentes. En particular, la equimosis periumbilical y en el flanco se asocian con sangrado retroperitoneal. En el caso de una colisión por un vehículo de motor, el abdomen debe de examinarse cuidadosamente por una contusión transversal, la cual sugiere que un cinturón de seguridad podría haber causado lesión subyacente. Una porción significativa de los pacientes con este signo tendrá lesión subyacente, con mayor frecuencia la lesión de intestino delgado. Las fracturas en la columna lumbar también se pueden asociar con el signo del cinturón de seguridad. El examen del abdomen también incluye la palpación de cada cuadrante en busca de sensibilidad, defensa muscular abdominal y masas cuando palpa. El proveedor de atención prehospitalaria debe verificar si el abdomen está blando o si se presenta rigidez o defensa. No hay necesidad de continuar la palpación después de descubrir sensibilidad o dolor abdominal. La información adicional no alterará el manejo prehospitalario, y los únicos resultados de un examen abdominal continuo son mayor incomodidad del paciente y demora de transporte hacia la instalación receptora. De igual manera, la auscultación del abdomen casi no añade nada a la valoración de un paciente traumatizado. La cavidad peritoneal puede ocultar un gran volumen de sangre, por lo regular con mínima o ninguna distensión abdominal. El estado mental alterado que resulta por un trauma cráneoencefálico o intoxicación con alcohol u otras drogas, con frecuencia dificulta la evaluación del abdomen. En la evaluación de la pelvis, también se emplea la observación y palpación. Primero se examina visualmente en busca de abrasiones,
contusiones, hematomas, laceraciones, fracturas abiertas y signos de distensión. Las fracturas pélvicas pueden producir hemorragia interna masiva, lo que resulta en el rápido deterioro del estado hemodinámico de un paciente. Como parte de la revisión secundaria, la palpación de la pelvis solo debe realizarse una vez y no repetirse, puesto que la palpación de la pelvis inestable puede mover segmentos fracturados y romper cualquier coágulo que se ha formado, lo que en consecuencia agrava la hemorragia. Este paso del examen se logra mediante la palpación suave, provocando presión anteroposterior con los talones de las manos sobre la sínfisis del pubis y después sobre la cresta ilíaca lateralmente, evaluando en busca de dolor y movimiento anormal o evidencia de inestabilidad. En caso de inestabilidad de la pelvis, se debe proceder a la colocación inmediata de una faja pélvica, si está disponible. Con respecto a la evaluación de las extremidades, este comienza en la clavícula en las extremidades superiores y en la pelvis en extremidades inferiores, y después avanza hacia la porción más distal de las extremidades correspondientes. Cada hueso y articulación individual se evalúan mediante inspección visual tratando de identificar deformaciones, hematomas y equimosis, y mediante palpación para determinar la presencia de crepitación ósea, dolor, sensibilidad o movimientos inusuales. Cualquier sospecha de fractura deben inmovilizarse. También se debe revisar la circulación y el funcionamiento nervioso sensitivo y motor en los extremos distales de cada extremidad. Si una extremidad se inmoviliza, deben verificarse los pulsos, el movimiento y la sensibilidad, tanto antes como después de la inmovilización. Por último, pero no menos importante, es la revisión de la espalda, la cual debe examinarse lateralizando el paciente para colocarlo o removerlo de la tabla espinal larga. Deben auscultarse los sonidos respiratorios en el tórax posterior, verificarse si en la espalda se observan contusiones, abrasiones y deformaciones. Además, la columna vertebral debe palparse en busca de sensibilidad. Cuarto y último paso de la revisión secundaria. El paso final de la revisión secundaria corresponde con el examen neurológico. Como los otros exámenes regionales descritos, el examen neurológico en la revisión secundaria se realiza con mucho más detalle que en la revisión primaria. En él se incluye el cálculo de la escala de coma de Glasgow, evaluación de la función motora y sensorial y la observación de la respuesta pupilar. Un examen general de capacidad sensorial y respuesta motora determinará la presencia o ausencia de debilidad o pérdida sensorial en las extremidades, lo que sugiere lesión en el cerebro o la médula espinal. Cuando se examinan las pupilas de un paciente, se debe identificar la igualdad de la respuesta y del tamaño. Una pequeña pero significativa porción de la población tiene pupilas de diferentes tamaños, anisocoria. Sin embargo, incluso en estos pacientes las pupilas deben reaccionar a la luz en forma similar. Las pupilas desiguales en un paciente traumatizado inconsciente puede indicar aumento de la presión intracraneal o presión sobre el tercer nervio craneal, causada por edema cerebral o un hematoma intracraneal que se expande rápidamente. La lesión ocular directa también puede producir pupilas desiguales. En general, aunque la atención definitiva para algunos de los problemas encontrados en el escenario prehospitalario se puede proporcionar en el campo, la atención definitiva para muchas de las lesiones sufridas por el paciente traumatizado crítico solo pueden proporcionarse en el escenario hospitalario. Cualquier situación que demore la atención definitiva reducirá la posibilidad de supervivencia del paciente. Más aún, aunque una lesión o condición pueda ser tratada definitivamente en el campo, la mayoría de los pacientes traumatizados severos tendrán otras que deban tratarse en el hospital. Por tanto, el paciente debe estar listo para el rápido traslado. Te pido que por favor te suscribas a mi canal, actives la campana, dale un me gusta y recuerda compartir este video.